Berry, soy inversor, soy trader, soy analista profesional de mercados. ¿Y que por qué estoy aquí? Pues porque esto es el nuevo cierre de Wall Street y quiero que veas toda la información más vibrante y más alucinante de Wall Street como lo hacemos los profesionales. Así es que, quieto ahí que arrancamos. Cabecera. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues arrancamos este nuevo cierre de Wall Street y es que os traigo un programón. ¿Que por qué os digo esto? Pues porque os traigo un programón. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, pues en nuestra primera entrevista hablamos de la pérdida de relevancia que tienen los puertos europeos. Luego vamos a hablar de un emprendedor que de verdad sabe motivar. Hablaremos con el mercado inmobiliario entre Europa y Estados Unidos, qué es lo que está pasando. Y finalmente nos iremos con una destacada voz de Estados Unidos para hablar de la Fed y la economía en Estados Unidos. Pero en la parte editorial hablaremos de algo un poquito más técnico. Hoy me voy a meter un poco más en la parte técnica y hablaremos de ratios de Sharpe y Sortino. He llamado a la parte editorial beneficio-riesgo pro. Así es que vamos a ir primero y antes de nada con nuestro querido reloj para saber cuánto tiempo nos queda. Y es que ahí tenemos 1 hora 58 minutos 16 segundos para cerrar Wall Street, y en este tiempo que tenemos vamos a pinchar gráficos, compañeros, y nos vemos exactamente cómo está el patio en este momento. Fijaos, Dow Jones de Industriales, hemos visto toda esta sucesión de caída, acumulación, caída y de nuevo hoy al alza. ¿Qué pasó? La semana pasada un movimiento importante donde veíamos que efectivamente, lo hago grande para que lo veáis todos, veíamos que efectivamente el Dow Jones lo había pasado regulinchi y en esta semana tenemos esta caída importante que arrancamos con de nuevo la conquista de la zona de acumulación. De momento conquista, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero de momento la conquistamos y es que estamos en la zona de acumulación que serían exactamente los 38.795 puntos y tenemos que ver qué es lo que está haciendo el S&P 500, porque si el Dow Jones estaba recuperando, el S&P está absolutamente intratable. Os pongo, fijaos, un poquito de perspectiva para que veamos impulso, caída en este soporte. Del soporte nos vamos aquí directamente al siguiente soporte y de aquí hacemos lo que se llama un throwback y seguimos al alza. Máximos históricos, ¿que dónde estamos? Pues os lo digo, estamos en 5.485, 5.486, está el S&P que se sale. Vamos a ver el Nasdaq, a ver cómo se está comportando, porque esta semana está arrancando con ganas. Pues si el S&P se iba hacia arriba, mirad cómo está el Nasdaq, absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque la tecnología lo está reventando. Seguimos con la fiebre de la IA, seguimos viendo cómo esa nueva vuelta de tuerca que ha dado Amazon y que ha conseguido de nuevo enamorar, no al principio, no en ese evento de desarrolladores que fue bastante reguleras y que vimos que efectivamente hacía tener un poco de temores dentro de la parte tecnológica, sí cuando terminó el evento de desarrolladores y todos esos traders empezaron a descargarse las betas y vieron, todos esos desarrolladores, no traders, empezaron a descargarse las betas y vieron que efectivamente había un montón de cosas chulas que podía seguir. Esto hizo que Amazon pegara un subidón brutal, así como Nvidia, y esto es lo que está haciendo que estemos ahora mismo en tiempo real, y es que os voy a cambiar a velas de 5 minutos y vais a ver qué absoluto leñazo. Esto es un comportamiento muy potente que estamos teniendo en este momento. Fijaos, estas velas son en este mismo momento, fijaos cómo estamos testeando constantemente el máximo y lo testeamos constantemente porque hay una pujanza fortísima. Estamos al inicio de la semana y en el inicio de la semana lo que queremos es irnos hacia arriba. La semana pasada ha costado a activos como el Dow Jones de Industriales y tenemos ese cierto sabor por parte de la Reserva Federal. Recordad que estuvimos hablando de qué es lo que había pasado, de esa no bajada de tipos de interés, de una probable bajada 2 como mucho, ya no estamos hablando de esas 2, 3, se confirmó de momento solamente una y esto es lo que ha hecho que el mercado se mueva de esta manera. Fijaos cómo titila
la vela, que es una palabra que me encanta porque te permite coger los movimientos de chiripa, y es que si eres capaz de estar pendiente, puede ser que los cojas en su momento. Vamos directamente a ver la parte editorial de hoy, y es que hoy os quiero mostrar dentro de la parte editorial, como decía, un artículo bastante más técnico. Y cuando digo bastante más técnico, me he metido un poco en harina. Vamos a pinchar directamente ya, amigos. Eso es. Fijaos, lo he llamado ratios de Sharp y Sortino. Beneficio-riesgo pro. ¿Por qué hablo de beneficio-riesgo pro? Pues porque estos dos ratios son un poco complicados. Si vais a ver aquí dos fórmulas matemáticas que parecen un poco raras, ya veréis que no lo son tanto y que no son tan complicadas, pero a priori nos puede dar un poco esa sensación. He puesto como escenario por debajo, para entender un poco estos dos ratios, el bono a 10 años, ¿vale? En definitiva, vamos a hablar en concreto de dos indicadores que nos ayudan a entender ese riesgo-beneficio, si lo que estamos haciendo realmente tiene un riesgo adecuado a nosotros. Y claro, me dirás, Javier, pero ¿adecuado a nosotros cómo? ¿Cómo sé si es adecuado para mí? Pues porque he sido tan trabajador que te he dejado hasta un test de idoneidad. ¿Y qué es un test de idoneidad? Pues yo te lo cuento. Un test de idoneidad es exactamente cuando tú haces un examen, un pequeño formulario, para ver contigo mismo y de manera totalmente objetiva cuáles son tus niveles de riesgo, cómo te sientes cómodo, cuándo estás más tranquilo. ¿Es para ti esta inversión? ¿Es demasiado potente? ¿Es demasiado complicada? Pues para eso tienes este artículo que os he puesto hoy, en el que vamos a entender primero qué son los ratios de Sharp y Sortino, y después vamos a practicar un test de idoneidad. Al final, no todo es simplemente entrar en mercado, no todo es voy directamente a mercado, gano dinero, sino cómo lo hago, cómo lo hacen los profesionales, qué herramientas utilizan. Pues aquí estamos en el cierre de Wall Street para mostraros exactamente cómo yo, como trader profesional, utilizo un montón de cosas, entre otras el ratio de Sharp, por supuesto, y es que además es que justamente TradingView tiene esta nueva herramienta, los ratios de Sharp y Sortino, directamente en un script que lo vamos a ver ahora mismo. Fijaos, ¿qué son? Arranquemos por la parte de la definición. El ratio de Sharp mide el rendimiento de una inversión ajustado por su riesgo total. Chimpún, ya está, no tiene más complicación. Ratio, el rendimiento de una inversión ajustada por su rendimiento total, por su riesgo total. Por tanto, ese ratio de Sharp es el ratio de rendimiento medio de la inversión menos la tasa libre de riesgo entre la volatilidad de la inversión, que lo veis en esta fórmula que os he puesto aquí. Esto es lo que dice exactamente esa fórmula, ¿vale? No tiene más. Seguimos. ¿Qué es el ratio de Sortino? Definición similar al ratio de Sharp, pero considera la volatilidad a la baja, es decir, la desviación estándar de las pérdidas. Por tanto, la fórmula del ratio de Sortino sería el rendimiento medio de la inversión menos la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar de las pérdidas. De esta manera somos más capaces de entender un poco cómo ajustar nuestras inversiones. ¿Cuál es el uso para el ratio de Sortino concretamente? Pues fijaos, el uso más adecuado para entender el riesgo asociado a las pérdidas es utilizar este ratio sin penalizar la volatilidad al alza. ¿Cómo identificamos nuestro perfil de riesgo? Que esto es lo que nos interesa, porque no podemos utilizar ninguno de estos dos ratios sin saber cuál es nuestro perfil de riesgo. Fijaos, aquí os he puesto un pequeño test de idoneidad, como os decía. Es una cosa muy rápida, no es una cosa complicada, ni al final se trata de un test de idoneidad implementado por MiFID II. Es una cosa muy sencilla para andar por casa, pero que os ayude a vosotros sin tener que hacer 25 preguntas para entender un poquito qué perfil de inversión tenéis. Fijaos, hay 5 preguntas. Primero, horizonte temporal de la inversión. A corto plazo lo acotamos en menos de un año, a medio plazo de 1 a 3 años y a largo plazo más de 3 años. Tolerancia a la pérdida, ¿vale? Hablamos de no puedo tolerar pérdidas significativas, puedo tolerar algunas pérdidas a corto plazo o estoy dispuesto a asumir pérdidas significativas a corto plazo para obtener mayores ganancias a largo plazo.
Reacción a la volatilidad de mercado, la capacidad de variar que tiene el mercado. Pues prefiero inversiones con poca volatilidad o prefiero tolerar cierta volatilidad en pos de coger algo de rentabilidad o estoy cómodo con una volatilidad alta porque es un ambiente en el que me encuentro tranquilo. ¿Qué experiencia de trading tienes? Principiante, intermedio o avanzado. Y por último, preservación del capital, objetivo principal. ¿Cuál es nuestro objetivo? Preservación del capital, crecimiento moderado o crecimiento agresivo. Esas son todas las preguntas del test de idoneidad. ¿Y cómo hago yo luego este test? Pues fijaos, si he sumado de 5 a 8 puntos, mi perfil es conservador. Si por el contrario he sumado de 9 a 12 puntos, mi perfil es moderado, y si he sumado de 13 a 15 puntos, mi perfil es agresivo. Vale, ¿qué vamos a hacer en cada caso? Fijaos, si mi perfil es conservador, utilizaré el ratio de Sortino enfocándome en minimizar las pérdidas y utilizaremos el ratio de Sortino para evaluar nuestras inversiones. Este ratio nos ayudará a identificar inversiones que ofrecen buenos rendimientos con menor riesgo de pérdidas. Si por el contrario mi perfil es moderado, yo tengo ese perfil un poquito más dinámico, ¿qué es lo que haré? Pues buscaré equilibrar los ratios de Sharpe y Sortino para equilibrar los análisis de mis inversiones utilizando ambos ratios, de manera que el ratio de Sharpe me dará una visión general del rendimiento ajustado por el riesgo total, mientras que el ratio de Sortino me permitirá evaluar ese riesgo de pérdidas. Luego, si mi perfil es agresivo, ¿qué tengo que hacer? Pues evidentemente tengo que utilizar mucho más el ratio de Sharpe. Priorizamos el ratio de Sharpe para aprovechar oportunidades de alto rendimiento ajustado al riesgo total. Esto nos va a ayudar, por supuesto, a identificar inversiones que pueden ofrecer altos rendimientos a pesar del mayor riesgo. Tenemos aquí un paso a paso de cómo implementarlo en TradingView, lo tenéis en el artículo de todos los días que escribo en TradingView, que podéis seguir como bien sabéis, y además tenemos un poco una manera de analizar las inversiones utilizando estos ratios. ¿Qué podemos hacer además? Pues lógicamente utilizar un script que viene en TradingView y que os he pegado aquí para que podáis utilizarlo, pero sobre todo lo que quiero es que lleguemos a la conclusión juntos, y es que tenemos que entender que tu perfil de riesgo es importante y utilizar los ratios de Sharpe y Sortino te permitirá tomar decisiones de inversión más informadas y alineadas con tus objetivos de tolerancia al riesgo, lo cual es muy importante. Comienza hoy mismo identificando ese perfil de riesgo que tienes con este test que te he dejado aquí. Y si necesitas explorar este indicador con mayor profundidad, como te digo, te dejo aquí exactamente dónde está. Abrirías otra pestaña con todo eso y se te abriría el script. Fijaos, esto es similar, bastante más extendido porque no puedo utilizar muchísimo tiempo en la sección de editorial, por tanto os pongo aquí la información y abajo del todo tenéis este script. Fijaos, aquí veis el script. ¿Qué tengo que hacer para utilizar este script? Me voy aquí, le doy a copiar y una vez que lo tenga copiado me voy a mi plataforma y decido dónde quiero ir. Pongamos que además puedo utilizar pues otro tipo de, imaginemos que quiero hacerlo en el Nasdaq, ¿vale? ¿Qué veis aquí abajo? Voy a quitar este indicador para no confundiros. De aquí, esto es. Voy a ver si lo puedo. Esto es. Ahí está. Y lo que hago es, me voy a este editor de Pine. Fijaros dónde está. Aquí abajo. Aquí. Justo abajo del todo en la plataforma, que a lo mejor se os puede escapar. Una vez que yo haya copiado esto, me vengo abajo del todo. Si hay algo escrito, como es en este caso, que yo tengo aquí una estrategia concreta, la borro. Copio y pego y directamente me voy a añadir al gráfico. Al añadir al gráfico, ¿qué es lo que sucede? Pues que me he copiado una cosa que no era. Así es que, dame un segundo porque me ha dado error, porque he copiado una cosa que no era. Pero me vengo aquí, eso es, no le había dado a copiar correctamente. Y ahora sí, me vengo aquí y lo copio. Copiar y pegar y añadir al gráfico. Y ahora veréis cómo por arte de magia y de birlibirloque aparece justamente todos esos datos del ratio de Sharpe y Sortino. Aquí lo tenéis. Lo veis perfectamente y está ajustado, ¿veis? Por meses. ¿Que lo quiero cambiar? Hay muchas maneras. No me quiero enrollar en esto porque en definitiva
sois vosotros los que tenéis que entrar un poco a trastear. Os dejo toda la información aquí, lo vais a poder seguir perfectamente, pero si yo hago doble clic, fijaos cómo puedo cambiar las entradas de datos, cambiar de un mes a distintos timeframes, lo puedo poner que la fuente de datos sea una u otra. Aquí tengo el SP, por ejemplo, pero podría poner otras cosas, y en ese juego de traders al final es de lo que se trata, de ajustar correctamente todas las herramientas. Esto no es más que una caja de herramientas, y en esta caja de herramientas lo que yo quiero hacer es tener todo preparado para poder utilizarlo en base a mis estrategias. Hoy hemos visto una herramienta que parece un poco complicada porque no hay mucho tiempo en la televisión, ya sabéis, para explicaros completamente el uso. Pero sí que os dejo el artículo ahí en TradingView, podéis entrar perfectamente, descargaroslo, leéroslo, podéis ir al artículo de referencia y copiar este script, este código, que solamente hay que utilizarlo como acabáis de ver. Lo he hecho en directo, sin más problema, en este caso con el Nasdaq. Así es que fijaos qué fácil de aplicar. Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que terminamos esta parte editorial, que espero que os haya resultado súper interesante, nos vamos a ir 2 minutitos a publicidad y os espero porque arrancamos con la primera entrevista súper interesante, y es que el mundo se mueve muy rápido para los que no miran donde tienen que mirar, así que quieto ahí y mira donde tienes que mirar. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street, y es que tenemos un montón de cosas chulas, y cuando digo un montón de cosas chulas es que tenemos que abarcar todo lo que significa ese comercio global, todo lo que significa el flujo de capitales alrededor del mundo, y para eso tenemos que entender cómo se mueven las mercancías, qué es lo que pasa, de dónde sale el capital para mover todas esas mercancías que suponen un coste de empresa y que como coste de empresa luego se repercute en nuestros bolsillitos. Y para eso tenemos a Joel Grau, consejero delegado del CFM Maritime y profesor de Shipping en Deusto y UFM. Joel Grau, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Fenomenal, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Antes de nada, ¿qué es un profesor de Shipping? Cuéntanos. Bueno, pues es un profesor que yo básicamente me dedico a la industria de shipping pues ya casi 25 años y dando clases pues 20 prácticamente. Y lo que damos en mi parte son básicamente fletamientos marítimos de graneles secos, que es todos los movimientos pues de mercancías como el mineral de hierro, el carbón, los fertilizantes, los cementos, desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista del negocio. Así que eso es lo que
lo que yo doy y luego visiones de mercado, porque shipping es una industria donde hay distintos tipos de mercados en función de los tipos de barcos y de los tipos de mercancías. No tiene nada que ver el mercado de contenedores con el mercado de oil and gas o del mercado de carbón, por ejemplo. Son mercados completamente diferentes, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una industria muy, muy amplia, ¿no? Yo doy una pequeña parte, pero me gusta ver un poquito de todo, la verdad. Bueno, y tan amplia que engloba el comercio mundial y, por tanto, todos los Incoterms mundiales, y tenemos que conocer muy bien qué significan todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poco cuál es la situación actual en los puertos europeos en el contexto global. Es que ha habido muchos factores que vemos que han influido en una creciente pérdida de relevancia, podríamos decir, ¿no, Joel? Sí, totalmente, Javier. Es decir, salió ahora un informe de Hansa en el cual se mostraba pues cuáles eran los hubs marítimos más importantes a nivel global. Y en Europa, pues que siempre tenemos a los 3 hubs más importantes, que son Hamburgo, Rotterdam, Amberes, pues están perdiendo fuelle, están perdiendo market share de una forma acelerada, ¿no? Pero bueno, eso no nos tiene que sorprender porque vosotros lo estáis analizando a diario y lo hemos hablado ya muchas veces, el peso de Europa en el comercio internacional global es claro y es contundente y estamos quedando en una situación pues cada vez de menos en menos relevancia, ¿no? De hecho, pues prácticamente 2/3 partes de las descargas que se dan de barcos a nivel global ya se dan en países en vías de desarrollo, en sudeste asiático, Asia, China, India, etcétera, todo lo que es Suez, todo lo que queda al este de Suez, básicamente. Y entonces Europa estamos ahí, digamos que perdiendo relevancia a pasos forzados, pero no nos sorprende nada de nuevo, ¿verdad? Porque estamos, digamos que, quedándonos bastante escorados entre los bloques. Bueno, estamos perdiendo relevancia, como bien dices, en todos los campos y el comercio marítimo no podía ser menos. Desde luego hemos visto como ahora India nos dice que quiere formar parte de ese comercio marítimo mundial y me gustaría que nos contaras cómo impacta esa iniciativa de la India en el mercado global de transporte marítimo y sobre todo qué oportunidades o desafíos presenta para Europa, porque estamos viendo toda la parte del Mar Rojo con todos esos conflictos que hay, que ha generado unas tensiones absolutamente tremendas. Marx ha dicho que por allí ni se le ve ni se le espera durante un tiempito hasta que la cosa se calme porque está muy complicada. Pero claro, si ahora metemos un player nuevo, que es la India, que tenía un comercio, no vamos a decir exiguo ni muchísimo menos, pero desde luego más localizado, más centralizado en la parte asiática y ahora dice que quiere entrar en el comercio global, ¿cómo afecta todo esto a Europa? Que ya estamos como estamos. Sí, fíjate, la verdad que el movimiento de la India está siendo en esa dirección con el anuncio de la creación de una empresa pública con el soporte público en el cual se pretende que tenga una flota que se haga como el armador de referencia en la India, pues con 1000 barcos, ¿no? La India ya tiene una empresa parecida que se llama SCI, Shipping Corporation of India, que es un armador con el cual es bastante difícil, los que estamos en la industria, pues es difícil fletar barcos con esta compañía, no es un player relevante en la industria. Entonces la India está viendo que, todo lo que son materias primas en las cuales van a tener una necesidad, tiene una necesidad oil, gas, fertilizantes, carbón, etcétera, pues quieren empezar a tener control en la cadena de suministros, sobre todo como comprador CIF-CFR, es decir, con un Incoterm de puesto en destino. Por lo tanto, tener el control marítimo es importante. Digamos que en ese sentido está siguiendo la estela de otros gigantes, como por ejemplo fue China en su momento, en el cual pues China apoyó a compañías como Merchants, como COSCO, como Topshin y como otros armadores grandes chinos, para que incrementara su participación en el mercado global, convirtiéndose en armadores de referencia y controlando la cadena de suministros, porque si vamos a tener una situación en la cual
vamos a tener conflictos comerciales clarísimos entre los dos bloques, pues la India está ahí en un punto ahí de bypass en el cual se tiene que proteger y quiere proteger su cadena de suministro controlando el transporte. Por lo tanto, tiene todo el sentido que se quiera meter ahí, pero estamos hablando de una empresa que tendría 1000 barcos, ¿no? Se dice rápidamente, pero 1000 barcos es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Pensemos que los armadores más grandes del mercado pues están entre los 300, 400 barcos controlados, ¿no? Ya habíamos hablado aquí pues de Cargill, habíamos hablado de grandes traders que controlan muchísimo tonelaje. Pues imagínate controlar 1000 barcos, ¿no? Los cuales estarían soportados o apoyados por grandes contratos de largo plazo de petróleo, de gas, de fertilizantes, de carbón, de esas materias primas en las cuales India pues tiene gran dependencia, y esos contratos de largo plazo son los que soportarían, digamos, ese peso de capital, ese peso de financiamiento, ese esfuerzo financiero que tendrá que hacer India, pidiendo barcos en astilleros, básicamente los 3 centros globales de construcción naval, que son China, Japón, Corea del Sur, y luego también muy importante, que esto es un movimiento importante en el mercado de S&P, de sell and purchase, de compra y venta de barcos de segunda mano, ¿no? Porque si te sale un player estatal público con el peso de la India, pues que quiera hacer ese movimiento, pues va a haber obviamente muchísimas implicaciones en el mercado de compra y venta. Y en relación a Europa, pues bueno, todo lo que son los traders que digamos que venden sus posiciones o sus commodities, ya te digo, de gas, de petróleo, de carbón, de fertilizantes, a compradores hindús, a compradores indios en condiciones CFR, pues seguramente en 2, 3, 4, 5 años, cuando esto se implemente, pues van a tener seguramente que cambiar a posiciones free on board, puesta en origen, y los indios harán sus transportes marítimos, en los cuales se van a ahorrar pues muchísimo dinero, porque no olvidemos que el transporte del flete es una parte importante en los márgenes de las capturas de beneficios que hacen los traders cuando comercian en posiciones de puesta en destino, en Incoterms CIF, FR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va por ahí un poco la jugada, siguiendo la estela de China, digamos, con unos años de carencia, pero quieren tener controles, su cadena de suministro de una forma clarísima, y necesitas tener barcos para eso, ¿no? Y hasta el momento India pues no tiene una posición importante en el mercado en ese sentido. Has dicho un montonazo de cosas interesantes, Joel, que necesitaría un buen rato para comentarlas todas, pero me voy a quedar con un par de ellas. La primera, que la inestabilidad dentro del transporte marítimo cambia los containers de CIF a FOB. Esa inseguridad que tienen los armadores de poder llegar a destino, prefieren que sea la naviera quien concurra con ellos, y esto es básicamente por la inseguridad que hay ahora mismo en la parte del combustible y en la parte de los UTIs, en la que ahora entraremos. Pero la otra parte que has dicho es que ese mercado de S&P, Sales and Purchase, esa parte de compra y venta, ya vimos en 2020 como había movimientos muy importantes, y que incluso barcos que salían de un origen llegaban a destino con un dueño distinto. No solamente se había comprado la carga que llevaban, sino que se había comprado el buque completo para cambiar el bill of landing, para cambiar toda la documentación y así hacer de nuestra capa un sallo, porque estaba la cosa muy complicada. Todos esos problemas que siguen estando y que parece que habían desaparecido porque la economía, o lo que vemos de la economía, mejor dicho, esos mercados financieros tan pujantes, tan complacientes, parece que nos han hecho olvidar todas esas inconvenientes, y que, bueno, ahora hemos recabado de nuevo con esas agresiones por parte de los hutíes en el Mar Rojo, pero que seguimos arrastrando todos esos cambios que han ido sucediendo prácticamente desde la pandemia. Diríamos que es el momento más importante, con las restricciones que hubo en China, en Qingdao, con esos barcos de bituminosas que rompieron, cambiaron los gravámenes y los aranceles para los barcos de bituminosas. Han pasado muchas cosas. Yo soy un apasionado, como ves, de las commodities, y estaría hablando contigo 3 horas, porque seguro que hay muchísimo que aprender de todo lo que muestras. Y la gente se cree, o pensamos todos, que
el mercado globalizado se mueve por el dólar, porque está dolarizado. Ahora parece que hay una cierta sensación en la que nos empezamos a percibir de que quizá el dólar necesita un apoyo por detrás y vemos el oro como materia prima de refugio, pero quizá lo que no estamos viendo tanto es justamente esto que estamos hablando, y por eso es tan importante. De verdad, quien controla el transporte es quien de verdad controla la economía. De ahí que India quiera entrar fuertemente, como ya lo hizo China y como lo han hecho otros players en el mercado. Ya ves que yo estaría 2 horas charlando contigo, pero vamos a irnos a una preguntita para ver un poco esas implicaciones por parte de los sitios. ¿Qué ha cambiado? Porque es verdad que hemos visto compañías como Maersk que han dicho que no van a pasar más por allí, que se hacen la vuelta completa y que se olviden de ellos, que no tienen ganas de perder barcos que valen mucho dinero y que además los seguros, aunque cubran el 110%, no está la cosita como para hacer el tonto. Así es que dime un poco tú, ¿cuál es el cambio? ¿Cómo ha empezado a comportarse el mercado en esta fisura del canal de Suez que es tan complicada dentro del canal de Suez y el Mar Rojo? Bueno, fíjate, Javier, sí, has comentado tantos temas que tienes razón. Nos pasaríamos tú y yo aquí, hoy que es lunes, ¿no? Pues hasta el viernes nos podríamos pasar tú y yo aquí hablando, ¿no? De temas de estos la verdad que es la economía real, ¿no? Como bien dices, lo que se mueve de los puertos, lo que entra y lo que sale es lo que realmente está pasando. Y es pues un próximo importante por dónde van los tiros. ¿Qué pasa con los ETS? Pues bueno, que la situación, a pesar de que quizás en los medios de comunicación, con muy pocas excepciones, en los cuales obviamente vosotros estáis incluidos, pues se está tratando el tema y ya no tiene prácticamente interés. La verdad es que la situación en el Mar Rojo, con todo el tema de los ETS, etcétera, pues está probablemente en el momento más tenso, ¿no? Estamos teniendo ataques semanales, hemos tenido ataques muy tremendos las últimas 2 o 3 semanas, en el cual hemos tenido pues verbenas, Motorvessel Tutor, hemos tenido ataques importantes en los cuales se están hundiendo barcos, etcétera. Ya lo vimos, por ejemplo, con un barco que llevaba fertilizantes, y en su momento lo analizamos aquí en el canal, que llevaba pues 20 y pico mil toneladas de fertilizantes, el Rubimar, si no recuerdo mal, con el cual tuvimos contacto con el armador, etcétera, etcétera, y comentamos un tema que es fundamental para entender esto, y es que los UTIs, y si tú te metes en Marine Traffic, que es una de las plataformas de referencia así básicas en la industria, que la gente puede mirar, para ver el nombre del barco, la posición, dónde va, etcétera, quién es el armador, etcétera. Si por ejemplo miras el Tutor, pues es un barco que lleva carbón, inicialmente parece ser que cargó en Ust-Luga, un puerto ruso del Báltico. Perdona que te corte, has dicho que la gente puede meterse en Marine Traffic para ver un poco la posición de los distintos barcos en el mundo. ¿Esto es gratuito? ¿Puede entrar todo el mundo? Porque existe Q88 que no te permite ver más que 4 cosas si no pagas. ¿Pero Marine Traffic es gratuita? Marine Traffic es gratuita para darte una visión rápida, pero es de pago para obtener más información, claro. ¿Vale? Entonces es una información muy básica, en la cual ves la posición del barco, de dónde viene, a dónde va, etcétera, etcétera. Entonces, para darte un pequeño pantallazo. Luego ya si te quieres meter a las diferentes pestañas, pues tienes eso ya es de pago, ¿no? Pero lo que te estaba intentando comentarte es que el tema del Mar Rojo con los hutíes pues ha ido increciendo, y la verdad que estamos en un momento tenso en el cual los ataques no cesan. Eso también obviamente hay que traerlo a colación con el tema de las negociaciones entre Israel, Estados Unidos, Palestina, los Hamas, etcétera, para un ceasefire, un alto al fuego. Entonces, pues los hutíes están poniendo ahí, digamos que su grano de arena para intentar, digamos, que participar en cierto modo de las negociaciones que se están dando a puerta cerrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que hemos tenido, ya llevamos más de 80 incidentes, y la situación sigue siendo, básicamente, hay una desviación completa por parte de los armadores más importantes y los operadores más importantes y los traders más importantes. Todos los que están listados en bolsa, cotizados en bolsa, obviamente no pasan por ahí. Y luego tenemos toda la flota fantasma y todos los intereses de flotas chinas, flotas iraníes, flotas rusas, todas las flotas sancionadas, pues todas esas flotas pueden pasar. Lo que pasa es que aquí hay un tema, y es que es difícil saber quién está controlando un barco
en un momento determinado, porque eso no te lo da Marine Traffic. Marine Traffic te da una fotografía, pero no te sigue dando la película, ¿no? Y ese barco, como tú muy bien has dicho anteriormente, se puede haber vendido a otra compañía, se puede haber fletado a otra compañía, y cuando le llega el dron o le llega el misil o lo que sea, esa empresa que está controlando ese barco, esa mercancía, es una compañía china, es una compañía iraní, es una compañía rusa. Lo hemos visto y la verdad que se han atacado buques con mercancía de supuestos aliados de los hutíes, tanto iraníes como rusos como chinos. Y entonces estamos en esa situación, con una desviación prácticamente completa estaba viendo hoy los números y los gráficos de los distintos tipos de barcos. De LNG prácticamente es a cero, o sea, no pasan barcos por Mar Rojo de LNG ni por Suez, y ahí tenemos pues obviamente a Arabia Saudí y a Egipto pues muy afectados por esto, claro, obviamente, aparte del comercio internacional, obviamente, que tiene que desviarse a través de Buena Esperanza y incrementar las duraciones de los viajes, dependiendo del destino, dependiendo del tipo de barco, la velocidad, etcétera, entre una semana y 3 semanas, emitiendo más emisiones, consumiendo más combustible, incrementando los costos, subiendo los fletes, subiendo las primas de seguros, etcétera, 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 etcétera. Joel, nos hemos quedado sin tiempo hace un rato, pero no he querido cortarte antes porque de verdad es extremadamente interesante. Me encantaría invitarte a que vengas a Plató, que charlemos un ratito, porque es un tema que la gente no entiende verdaderamente la importancia que tiene, es donde de verdad, como muy bien antes has dicho, está en la economía real, donde se venden y se compran las cosas y se despachan y se envían exactamente gracias a todos estos transportes marítimos. Un auténtico placer. Joel Grau, déjame que te diga los títulos: consejero delegado de CFM Maritime y profesor de Shipping de Deusto y UFM. Muchísimas gracias por venir. Nada, Javier, un placer estar aquí con vosotros, y ya sabes que me paso por el estudio cuando puedas y encantado de la vida. Ya sabes que he estado por ahí varias veces y me encanta estar con vosotros. Fenómeno, pues lo cerramos para los próximos días y hacemos una entrevista chula para que todo el mundo entienda un poco el peso que tiene toda esta economía. Y es que cuando os digo que en el cierre de Wall Street de verdad nos metemos con temas que interesan, es porque no es mentira. Es que quietos aquí todo el mundo, porque nos vamos a ir 2 minutos a publicidad, pero a la que viene vamos con otro de los temas de verdad importantes para cada uno de los menganitos que vivimos en el planeta Tierra. Quietos ahí. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
Pues es que estamos ya de vuelta y estamos hablando de que queríamos hablar de economía a pie de calle, de que queríamos saber qué cosas nos hace falta a todos los que vivimos en el planeta Tierra, y lo que nos hace falta es ilusión, ganas, energía y sobre todo estar seguros de nosotros mismos. Tenemos nada más y nada menos que a Javi Ferrer, que es emprendedor, coach en redes sociales y todo un triunfador con tan solo 23 años. Es un auténtico crack que ahora mismo nos recibe desde Bali. Javi, buenas noches. Buenas madrugadas para ti. Bueno, buenas noches, madrugadas desde Bali. Estamos ahora mismo a las 2:40 de la mañana y nada, pues con ganas de poder apoyar lo que pueda. Así que bueno, es un placer estar aquí, así que gracias por invitarme. Bueno, Javi Ferrer, aparte de tener millones de seguidores en distintos proyectos que tiene en redes sociales, es una persona que empezó muy jovencito, claro, no puede ser de otra manera porque tiene 23 años a día de hoy, pero que a día de hoy, como os digo, solamente él mueve 3 empresas distintas, 3 proyectos distintos, más todo lo que sus redes mueven. Javi, ¿en qué estás? Cuéntanos un poco. Primero, ¿quién eres? ¿Qué haces en la vida? Bueno, soy un joven de 23 años, como bien me has definido, emprendedor de nacimiento. Creo que emprendedor se nace. Yo al menos nací así, nací con esa sensación de querer hacer algo más en este mundo, de poder aportar, apoyar. De ahí surgieron mis propósitos, que tengo 2 y son como mi barco, a lo donde siempre identifico que me estoy desviando, los identifico y voy a por ellos. Uno de ellos es inspirar y motivar a millones de personas, el segundo es crear un mundo mejor y por eso hago lo que hago, ¿no? Entonces, a raíz de eso surgieron las comunidades de motivación, en este caso que tengo, en donde tratamos de inspirar y motivar al mayor número de gente posible. Y pues luego han ido surgiendo diferentes proyectos a nivel empresarial, sueños que surgen de fondo. Y pues ahora, como podéis ver, estoy en Bali, no estoy en Bali por casualidad, estoy en Bali porque estoy montando una experiencia para emprendedores y empresarios, una experiencia de locos en donde nos estamos recorriendo Bali desde la isla de Bali hasta la isla de Komodo, todo rodeado de empresarios, networking, aventura, formaciones, una locura, la verdad. Así que bueno, muy resumidamente, en ello estoy. Pues yo sé que además esa experiencia está muy bien diseñada, no solamente para hacer networking, no solamente para crecer, sino además para divertirse, porque al final, si uno no se divierte cuando trabaja, es complicado salir adelante. De esto sabes mucho tú, porque efectivamente, como bien decíamos, te lo has pasado muy bien, has montado un jaleo importante en redes sociales. Javi, ¿cuántos seguidores tienes a día de hoy entre las distintas plataformas que tienes? A ver, si sumamos en total, la verdad que no sé si estaremos casi cerca de los 7 millones, más o menos, pero la cuenta más grande que tenemos en Instagram está rozando el 1.700.000, bueno, rozando no, tiene 1.700.000 seguidores, Motivarte 365, en donde pues motivamos, inspiramos, como el nombre indica, y bueno, puro propósito, la verdad, entonces ahí estamos. Cuéntame un poco, ¿cuál ha sido el mayor desafío de motivar a jóvenes emprendedores a través de redes sociales? ¿Qué es lo que has encontrado más difícil, que has dicho, ostras, esto no sé cómo lo voy a salvar? Bueno, cuando hablamos de desafío a la hora de motivar a jóvenes, como bien comentaba antes, yo establecí el propósito y digamos que los puntos se fueron uniendo, ¿no? Soy siempre una persona que considero que es importante desapegarse al resultado. La vida se me envió por ahí y pues tengo la oportunidad y la suerte de poder estar inspirando y motivando a millones de personas, ¿no? Si hablamos de desafíos personales, ¿no? Hablando y metiéndonos un poco por el tema, a nivel de emprendimiento, pues obviamente me he enfrentado a muchísimos. Desde que me fui a Australia con 18 años, que pues me tocó ahí vivir la pandemia y estuve prácticamente pidiendo comida para poder comer en las iglesias, hasta muchos otros desafíos que me he encontrado, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre le digo a las personas que la vida son subidas y bajadas, ¿no? Y si nosotros queremos llegar a un punto final, al final vamos a llegar mucho más rápido cuando es subidas y bajadas y no una continua línea recta, ¿no? La física nos lo indica y hay muchísimos ejemplos que lo podemos ver. Entonces, bueno, a lo largo de nuestra vida vamos a tener momentos buenos, momentos malos, momentos jodidos, en donde pues las cosas no salen como esperábamos y son esos momentos los que nos forjan como personas, como seres humanos. Y pues yo he tenido muchos de esos desde que era pequeñito y pues estoy agradecido pues por hoy en día estoy donde estoy y poder inspirar a los demás a partir de la situación donde me encuentro, ¿no? Así que bueno.
Que Javi Ferrer no ha nacido en una familia multimillonaria donde le ha venido todo dado y ha tenido la oportunidad de dedicarse a lo que quisiera, sino que ha pasado por distintas experiencias y esto es lo que le ha llevado al punto donde se encuentra hoy. Javi, ¿qué consejo le darías a un chaval de 16, 18, 19 años que diga, yo lo que quiero ser es youtuber, yo lo que quiero ser es influencer, yo lo que quiero es ser famoso en redes? ¿Qué le dirías a una persona que tiene esas miras como objetivo en su vida? Pues mira, creo que lo fundamental aquí es, número uno, probar. En mi caso, yo cuando empecé, yo sabía que no me quería conformar con una vida normal y que yo había venido aquí para algo más, ¿no? Y si yo miro al futuro, digo, no sé por qué estoy aquí, pero sí que sé que estoy aquí, ¿no? Que estoy viviendo en esta vida y quiero ser mi mejor versión personal. Sea lo que sea, hemos venido a transformar y a literalmente cambiar la vida de muchas personas. Entonces, si te encuentras en un momento en donde no sabes muy bien qué hacer con tu vida o quieres ser youtuber y no sabes si te quieres ir por una rama o por otra, mi recomendación es, número uno, prueba diferentes cosas para comprobar si es lo que te gusta y si es tu camino. Y número dos, una vez has probado y has identificado si ese proyecto que estás identificando que te gusta, pues lo has comprobado, te diría, número uno, que te centres en ser, luego en hacer y luego en tener. Primero nosotros somos, como consecuencia hacemos y finalmente tenemos. Entonces yo primero me he convertido en mi mejor versión, después poco a poco, congruentemente he empezado a actuar acorde y pues ahora los resultados están empezando, ¿no? Pues a materializarse, pero ha sido un proceso muy arduo de muchísimos aprendizajes y ha sido un proceso duro. Entonces cualquier proyecto que tengas en esta vida va a ser un proceso que pues, no va a ser un camino de rosas y que van a haber momentos malos y momentos muy bonitos. Ahora estamos en Bali disfrutando como niños, pero a la misma vez estamos teniendo retos por el camino, ¿no? En donde hemos tenido caídas, hemos tenido pues momentos duros, nos está siendo una experiencia, un camino, está siendo un camino complejo, ¿no? Y eso es lo que nos hace crecer como personas. Entonces, les recomendaría a esas personas que están ahí que tengan muy claro hacia dónde se quieren dirigir. Si no lo tienes claro, identifica y empieza a ver qué es lo que te gusta, cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, y a partir de ahí empiezas a establecer un camino. Entonces, bueno, es un proceso y al final considero que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar continuamente en ese camino, ¿no? Así que, bueno, la vida es larga y ahora mismo estoy donde estoy. Igual al futuro decido que quiero montar una empresa tecnológica y cambiar el mundo con un invento. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, sé dónde estoy ahora, sé que tengo que dar mi 100% ahora en la experiencia en Bali, que la gente que ha venido se lo pase genial, que se transforme como persona y bueno, pues en eso estamos. Pues fenómeno, Javi Ferrer, un auténtico ejemplo para mucha gente que le sigue desde hace bastante tiempo y que además nos deja esa pildorita, ¿no? Lo primero es ser, formarse, prepararse, después hacer, poner en práctica esa preparación y por último recoger los frutos, que es lo que está haciendo Javi en este momento. Un placer verte disfrutar desde Bali con todo ese equipo increíble que sé que tienes. Disfruta mucho y nada, nos vemos en breve. Gracias. Gracias por invitarme. Un abrazo. Un placer. Pues como decía, nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y seguimos con programón porque no te habrás pensado que esto se acaba aquí, que va muchísimo más por delante. Quietos ahí. Es el mercado más grande del mundo, pero también el que pasa más desapercibido, el que menos se conoce y uno de los más complejos de entender. Hablamos de los bonos y hoy les vamos a explicar cómo funciona ese mercado. Para empezar, un bono es un título de deuda, es decir, alguien que necesita dinero decide emitir bonos. Los inversores compran esos bonos y el dinero que usan para comprar ese bono lo ingresa el emisor. A ese dinero se le denomina principal. Y la característica primordial de un bono es que se devuelve ese dinero. Los bonos tienen un vencimiento y cuando llega esa fecha de vencimiento, el emisor del bono debe devolver el principal al inversor. Aunque otra de las características de un bono es su parte de renta fija. Y es que un bono nos da unas características y unas rentas fijas. Es decir, a lo largo de la vida del bono, el emisor paga al inversor un cupón. Esto es un porcentaje sobre el principal que se paga a modo de intereses. Eso es lo interesante de un bono, que recuperas la inversión inicial, el principal, y además, a lo largo de la vida del bono, vas cobrando los cupones. Ahora bien, ¿qué determina de qué porcentaje es el cupón en cuestión?
Pues muchas cosas. Por ejemplo, el riesgo del emisor. Y es que al final el mercado se tiene que fiar de que el emisor en cuestión nos tiene que devolver el principal de ese bono. Cuanto menos nos fiemos, más difícilmente le vamos a dar nuestro dinero. Pero ¿y si nos paga un 10% anual? Es decir, si el principal de nuestro bono es 1.000 euros y nos van a pagar 100 euros todos los años y el bono vence en 10 años, significa que con ese bono vamos a cobrar 100 euros por 10 años, es decir, 1.000 euros en cupones y además los 1.000 euros que nos van a devolver del principal. Es decir, que por ese bono habremos pagado 1.000 euros, pero acabaremos ingresando 2.000, con lo cual habremos ganado un 100% de lo invertido. Pero entonces, ¿por qué muchas veces hablamos de que los tipos de los bonos suben y bajan? Pues porque los bonos también se pueden negociar en el mercado secundario y el precio de esos bonos cambia en función de la oferta y la demanda y por lo tanto el porcentaje que se paga en intereses cambia, simplemente porque cambia el precio de ese bono. El principal sigue siendo 1.000, pero si la demanda por ese bono se reduce, el precio puede bajar, por ejemplo a 900, y por tanto esos 100 euros que se cobran de cupón cada año dejan de ser un 10% y pasan a ser ahora un tipo más alto porque ahora se calcula sobre 900 y no sobre 1.000. Así es como funcionan los bonos, un mercado complicado, pero eso sí, un mercado mucho más grande incluso que la tan conocida bolsa. Pues hoy el programa va de cosas que necesitamos, cosas que son verdaderamente importantes para nosotros, como hemos visto ese comercio por parte de todos los movimientos mundiales, lo que nos cuesta comprar cada una de las cosas que nos hacen existir, al final la alimentación, el carburante, todo lo que necesitamos para vivir, pero si otra cosa necesitamos también es tener una casa, porque es que sin una casa es un poco complicado. Ya en las cavernas nos metíamos en la época de las cavernas nos metíamos dentro de un agujerito para estar arropados y se pegaban entre las distintas tribus por tener la mejor caverna. A día de hoy sigue siendo así, aunque desde otro punto de vista bien distinto, ¿no es así? Javier Méndez, CEO de Adapta y Family Office, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, muchas gracias por la invitación. Pues encantadísimo de que estés aquí. Yo sé que tienes un montón de vertientes, un montón de trabajo, que sabes muchísimo de inmobiliaria, que conoces muchísimo de financiación en ese Family Office, en Adapta. Además sé que eres escritor, que tienes distintas publicaciones y que llevas un montón de años dedicado a esto. Y te quiero preguntar lo primero de todo, ¿qué diferencias hay entre la inmobiliaria en Wall Street, en Estados Unidos, en todo ese segmento, esa vorágine del shelter que vemos en Estados Unidos, a la inmobiliaria en Europa? ¿Cuál es la diferencia o son realmente muy primos hermanos? A ver, Javier, en principio son bastante parecidos la forma de trabajar y proceder. De hecho, yo creo que en España se ha profesionalizado o se está intentando profesionalizar cada vez más los servicios financieros. Yo una clara diferencia que aprecio entre ambos mercados es que en Estados Unidos, si tú quieres comprar una vivienda, dijéramos, tienes que tener el beneplácito de alguna entidad ya financiera que ha evaluado por ti la solvencia económica. Aquí en España, pues muchas veces nos podemos encontrar cuando estamos vendiendo inmuebles que la familia que quiere adquirirle, pues a lo mejor no es lo solvente que necesitaría para acometer una de las mayores inversiones que va a hacer en su vida. Aquí te voy a cortar, Javier, porque has dicho una cosa que me interesa muchísimo, que los europeos normalmente no tenemos en la cabeza porque aquí no funciona así, pero en Estados Unidos hay una cosa que se llama reputación de solvencia, y esa reputación es casi más valiosa que las pertenencias que puedes tener para avalar el crédito, el préstamo, para avalar ese ratio de endeudamiento en el que quieres entrar para poder comprarte una vivienda. ¿Qué diferencias hay? Porque eso es algo que nosotros aquí desconocemos en una gran mayoría, ¿no? A ver, yo te puedo decir lo que nosotros hacemos. Nosotros, por ejemplo, si estamos vendiendo un inmueble, el siguiente paso, una vez que el potencial cliente comprador ha mostrado interés, es evaluar la capacidad que pueda tener para adquirir esa vivienda y los sucesivos pagos, ¿no? Ahí hablabas, por ejemplo, de tasa de esfuerzo, es decir, cuál es el porcentaje de la suma de todas las deudas que esa familia va a tener con respecto, dijéramos, a los ingresos declarados en renta, ¿no? Entonces, eso hay que verlo y evaluarlo, igual que, dijéramos, otra vertiente que se mira mucho es qué porcentaje
dijéramos, esa familia va a hacer para la aportación en la adquisición de esa vivienda. Normalmente aquí los términos estamos hablando de que la entidad financiera te va a financiar un 20% y tú tendrías que afrontar ese 80% restante y los gastos, ¿vale? Los gastos, pues en la Comunidad de Madrid pues estamos hablando de un 6%, pero es un poco variopinto. Por ejemplo, en Cataluña es un 10%. Es decir, que es un poco heterogéneo y que hay que conocer bien el mercado y, sobre todo, lo que digo es saber si realmente esa persona que está interesada en adquirir el inmueble realmente tiene posibilidades. Sí, que aquí, un poco lo que decíamos, ¿no? Aquí lo que importa es si la persona que va a adquirir el inmueble de verdad tiene con qué responder de ese préstamo, y en Estados Unidos, sin embargo, lo que importa es el prestigio, la reputación que tengamos a la hora de establecernos un ratio de capacidad de deuda, ¿no? Que es un verdadero cambio entre una economía y la otra. Correcto, de hecho dijéramos el trabajo del agente inmobiliario pasa a ser un poco diferente, ¿vale? En el sentido de simplemente el cliente comprador ya sabe que está capacitado para adquirir esa vivienda, y aquí en España pues nos encontramos con sorpresas un poco de todo tipo, ¿vale? Donde al final, bueno, a mí me ha ocurrido alguna vez que hablando con diferentes clientes no tenían ni siquiera un presupuesto de compra, sino que era un poco aleatorio. Digo, no puede ser así. Bueno, en definitiva hay que saber lo que cada uno quiere, tener muy claro a lo que puede acceder, pero estamos hablando todo el rato de compra. ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad que digo, bueno, es que el mercado ha subido mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Cómo evalúo? ¿Qué pido una tasación? ¿Cuánto me cuesta una tasación? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando voy a vender una propiedad mía? Pues mira, lo primero que te diría es evaluar el mercado en el que estamos. Ahora mismo, en el 2024, es un mercado, estoy hablando ahora de la Comunidad de Madrid y de Madrid Capital, por poner algo más, por concretar un poquito más. El mercado en Madrid es muy competitivo. De hecho, nosotros podemos sacar un inmueble a la venta y tener 5 o 10 clientes interesados en poder adquirir la vivienda. Entonces tienes que andar con mucha rapidez, no puedes demorarte mucho porque puede haber otra familia que ya ha hecho los deberes previamente. Entonces estamos en un mercado muy competitivo. Si nos pasamos y si nos retrotraemos, pues, por ejemplo, a la anterior crisis inmobiliaria, pues ocurría totalmente lo contrario. Es decir, que realmente había mucha oferta de vivienda y la demanda, pues la que existía en muchos casos no era solvente. Entonces, el primer consejo yo diría es evaluar, dijéramos, el mercado en el que estamos. En segundo lugar, al final lo que se trata es de comercializar un bien inmueble. Entonces, analizándolo desde el punto de vista como si fuera una empresa, deberíamos ver cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene esa propia vivienda y cuál es el público objetivo al cual nos tenemos que dirigir. No es lo mismo que estemos vendiendo en un barrio prime de Madrid que estemos viviendo pues en un barrio más residencial, donde muy probablemente la familia que vaya a adquirir la vivienda requiera de financiación, y a lo mejor en un barrio como pueda ser el barrio Salamanca en Madrid, quizás esa no sea la variable más decisoria, la financiación, por ejemplo. Evidentemente hay que hacer un trabajo de home staging, de puesta en valor de lo que es el inmueble, hay que hacer una negociación. ¿Qué es el home staging? Que ya habrá mucha gente diciendo, ¿de qué? ¿Qué ha dicho? Home staging, básicamente lo que tienes que hacer es hacer apetecible e interesante, dijéramos, al potencial comprador. Es decir, al final, cuando alguien me hace una visita, ya sea presencial o de forma incluso virtual, existe esa posibilidad. En los primeros segundos es realmente la percepción que ese cliente tiene en los primeros segundos va a definir el potencial interés que pueda tener. Entonces, pues tienes que neutralizar la vivienda, tienes que despersonalizarla, tienes que quitar muchos recuerdos que pueden ser tuyos, pero que al potencial comprador no le encaja, ¿vale? Él lo que está buscando en muchos de los casos es encontrar su nuevo hogar. Es decir, que cuando vamos a vender un piso, a pesar, o una vivienda, una casa, un chalet, un local, lo que sea, a pesar de que nos parezca que nosotros tenemos muy buen gusto y que, hombre, la foto de la abuela, ¿cómo la vamos a quitar de ahí si queda fenomenal encima de tal? Quizá deberíamos disponer de un profesional que nos ayude a entender qué es lo que viene buscando un comprador, qué parámetros van a hacer que sea nuestra propiedad más o menos comercializable, ¿no? Totalmente, y muchas veces hablamos de home staging y luego cada propiedad requiere un trabajo
que tienes que adaptarle a la situación del inmueble en particular y muchas veces de la familia que está vendiendo. Puede ser desde un lavado de cara hasta un trabajo mayor de home staging, con todo lo que implique decoración, mobiliario, o puede ser una reforma integral. Nosotros al final lo que buscamos es que cualquier trabajo que vayamos a hacer, que el coste económico sea muy inferior al valor que el cliente va a percibir. Es decir, buscamos obtener un precio de venta mucho más alto que el coste económico que en un momento puntual pueda tener para el cliente. Y eso, Javier, en un mercado absolutamente rabioso, porque has hablado de Madrid, pero estamos hablando igualmente de Roma, París, Londres, todas las capitales europeas están ahora mismo bullendo en todo lo que tiene que ver con inmobiliaria y sobre todo la parte central, lo que aquí llamaríamos dentro de la M30, que en otros sitios es el periférique y en otros es la carretera de circunvalación, que en todas las grandes ciudades hay una. Todo lo que engloba esa downtown, esa parte central de la ciudad, está absolutamente reventando en Europa. Totalmente. De hecho, por ejemplo, hablando de Madrid, es un caso muy particular donde existe mucho interés, y eso tú lo sabes mejor que yo, donde existe mucho interés por parte de empresas de establecerse aquí, empresas que vienen con alto poder adquisitivo, donde trabajan perfiles directivos, con buenos sueldos. La gran mayoría de los casos son sueldos superiores a la media nacional y eso pues está haciendo que los precios de la vivienda, pues no te voy a decir que estemos en fase de burbuja, pero sí están muy calientes y difícilmente la previsión que en este caso a nivel particular tengo, difícilmente el precio de la vivienda pueda subir por encima de la inflación. Es decir, hay un desajuste muy importante que viene especialmente provocado por la poca oferta que existe en base a la demanda que tenemos actualmente. Y eso teniendo en cuenta que además como entra dinerito de fuera, que es lo que queremos en la economía, porque al final lo que nos interesa no es que tengamos una economía solamente circular, sino que haya dinero de fuera que llega a nuestras fronteras, a España, a Italia, a donde sea, a Europa en definitiva, que entre ese capital para que divisas extranjeras hagan crecer ese PIB, que desde luego lo tenemos bastante complicado en todo lo que es Europa y sobre todo en los principales motores como es Alemania y Francia, y que sin embargo en la parte inmobiliaria sí que están muy fuertes, ¿no? Sí, de hecho es lo que te digo, hay ciudades como puedan ser Londres, París, donde existe muchísimo interés, donde los precios metro cuadrado son incluso bastante más caros que en Madrid. Madrid es conocida potencialmente como la nueva Miami. Muchos inversores, empresarios de origen latinoamericano o estadounidense se quieren establecer aquí por calidad de vida, clima, idioma, logística. Bueno, hay muchas razones de peso donde hace que Madrid siga siendo una plaza muy atractiva. Es decir, que empresarios de éxito dicen, bueno, yo que tengo dinerito y que sé que Madrid está un poquito más bajo de coste, de vida, porque ya de inmobiliaria no lo tengo tan claro, que probablemente sigamos todavía un poquito por debajo de algunas capitales europeas, probablemente no de todas, pero desde luego de algunas capitales europeas. Sobre el que tiene éxito dice, yo me voy a un sitio como Madrid que se vive estupendamente, y si encima es de Hispanoamérica que hablan el mismo idioma, pues ya, ¿para qué te lo cuento? Totalmente, así es. Madrid interesa mucho, Málaga, por ejemplo, también. Málaga por el componente tecnológico que tiene, la cercanía a la playa, calidad de vida, pues también es muy atrayente. Valencia, Barcelona, pues las Islas Canarias, Baleares, son, dijéramos, desde el punto de vista de inversión, calidad de vida a día de hoy las más recurrentes para los inversores nacionales e internacionales. Cuéntame un poco, para terminar, porque es un tema que podríamos estar hablando horas, y sobre todo comparando un poco con Estados Unidos, que hay esas grandes diferencias, pero cuéntame qué papel juega la parte emocional, ¿no? Cuando uno, al final, se compra una vivienda, puede ser de dos maneras. Yo me la compro porque quiero hacer una inversión, o me la compro porque quiero ir a vivir, o me la compro porque quiero irme a vivir, pero que sea una buena inversión. Totalmente. A ver, justo en la línea que tú dices, podríamos distinguir dos perfiles de potencial comprador, ¿no? Aquel que es inversor, 100%, donde al final lo que va a analizar un poco a nivel financiero es que al final una transacción inmobiliaria no deja de ser un traslado, hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, de un traslado de dinero de un lugar hacia otro, ¿no? Entonces, el que tiene un perfil claramente inversor se va a ceñir evidentemente a los números que le va a dar el retorno
entorno y dijéramos al riesgo y a la potencial revalorización que en un momento puntual pueda tener el inmueble, ¿no? Y luego tendríamos al inversor comprador, vamos a llamarle comprador en este caso, más familia, que se quiere asentar, que se quiere ubicar con la familia en un determinado lugar. Entonces, esa persona evidentemente se basa en criterios económicos, capacidad de pago, solvencia, y también tiene factores emocionales también. Y luego, pues nosotros cuando hacemos trabajos a las familias buscamos que se den las dos circunstancias, ¿no? Es decir, que realmente estés en un lugar acogedor, pero que tenga un componente también de inversión rentable. Pues es uno de los perfiles menos comunes que gracias a profesionales como Javier Méndez estamos poco a poco educándonos y aprendiendo todos los días para entender que el hecho de comprar una vivienda, que es un desembolso absolutamente brutal, debería suponer, si tenemos una buena educación financiera, también una inversión viable, interesante y que a futuro nos traiga un buen rédito. Esto es poco habitual, por lo que parece en España, ¿no? Realmente ese mindset, esa manera de tenerlo claro, se queda prácticamente solamente para inversores profesionales que tienen un bagaje económico previo, si no es difícil. Pues mira, te voy a dar unos números. Por ejemplo, imagínate que nosotros estamos pensando en comprar una propiedad de 750.000 euros, ¿sí?, donde el banco, por ejemplo, nos va a financiar, estoy hablando a grandes rasgos, un 80%, es decir, 600.000 euros. Bueno, en Madrid ya estaríamos hablando de unos costes de entrada, costes de inversión, el ITP, notariales, registrales, de casi 50.000 euros. En definitiva, si nosotros pedimos financiación, estamos hablando de que una operación inicialmente de 750.000 euros se va a transformar en el presente y en el futuro en una inversión de más de 1 millón de euros. Entonces, nosotros somos partidarios de trabajar, planificar y tener las estrategias oportunas para que una de las decisiones más importantes de tu vida pues la hagas razonablemente bien. Pues muy atentos, coged boli y papel, recordad en toda esta parte de bienes raíces, de shelter, de inmobiliaria, de real estate, llamadlo como queráis, pero lo que tenéis que hacer es llamadlo inversión, que al final es lo que es, y a pesar de que nos guste mucho vivir en un piso maravilloso, a lo mejor tenemos que comprarnos 3 distintos e ir vendiendo para llegar al piso maravilloso sin haber hecho unos malabares terribles, sino habiendo pensado bien. Recordad que estáis viendo Negocios Televisión, el cierre de Wall Street, y aquí lo que queremos es que aprendáis a invertir como profesionales, y para eso tenemos gente tan espectacular como Javier Méndez de Adapta. Muchas gracias por venir. Gracias, Javier. Un placerazo tenerte y espero verte otro día por aquí. Seguro que sí, por aquí estaremos. Gracias, Javier. Pues nada, nosotros seguimos y es que nos vamos a ir 2 minutitos a publicidad y la entrevista siguiente vamos a entrar directamente al otro lado del charco y vamos a ver qué es lo que sucede en los Estados Unidos de las Américas. Quietos ahí. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir?
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como... Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street porque es que hay un montón de cosas que han pasado la semana pasada y que tenemos que desgranar porque en la parte de política monetaria de la Reserva Federal y de Estados Unidos hay mucho que decir y mucho que decir tiene Danielle DiMartino Booth, que es directora ejecutiva de estrategia principal de QE Research, y os contaré un poco que aparte de ser directora ejecutiva, Danielle es fundadora de, autora de Fed Up, que es un juego de palabras como de estar aburrido entre la Fed y el cansancio de esa política monetaria. Danielle, welcome tonight. It's such a pleasure to have you here. And thank you for having me today. Muchísimas gracias por invitarme hoy. Bueno, vamos a hablar, como decía, de política económica, de esa política monetaria de la Fed y el impacto en la economía de Estados Unidos, así como el análisis de las tendencias actuales en los mercados financieros. Daniel, me gustaría preguntarte cuál es tu perspectiva sobre las recientes políticas monetarias de la Fed y su impacto en la economía estadounidense. What is your perspective about the recent monetary policy issued by the Fed and what would be the impact on the economy in the short term? Creo que la decisión de la Reserva Federal de no reducir los tipos de interés ha podido causar un poco de ansiedad entre los inversores. Y está claro que, teniendo en cuenta otras fuentes, sí que marcan e indican que la economía estadounidense sí que ha entrado en una recesión. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos dos cosas. ¿Qué ocurre con la Reserva Federal y por qué son tan reticentes a decir esto cuando otros bancos mundiales y otros profesionales del sector sí que lo mencionan y han empezado ya con este proceso? It is such a weird thing, es muy extraño que efectivamente vemos ese comportamiento por parte de la Reserva Federal en el que maquilla un poco los datos y vemos constantemente que cambia unos datos por una segunda revisión, y esto es un poco a lo que se refiere Danielle DiMartino, entiendo. It's such a weird thing that we're expecting to see some data and when the review comes, the data changes it drastically. So it's such a weird thing, and it goes step by step. It happens once, twice, and in a third time, and we're getting used to the changes from the Federal Reserve. What do you think about that? You bring up a very good point. Bueno, has mencionado algo que es clave.
Me parece chocante que tengamos unos datos durante 3 meses y luego se revisen y que hablen de tantos puestos de trabajo que se hayan creado en Estados Unidos y que luego esta situación se revierta y se hayan destruido tantos puestos de trabajo. Entonces, el presidente de la Reserva Federal dijo que estas revisiones muchas veces pueden causar problemas. Y una de las palabras que dijo es que quizá estaban exageradas estas cifras. Entonces, estas revisiones de lo que dijeron previamente pueden afectar a las políticas monetarias y puede que las revisiones sean mucho más profundas y entonces que indiquen que la economía estadounidense sí que está en recesión. Pero ¿cómo es posible, Daniel, que no haya un organismo que diga, oiga, no, esto no se puede hacer? Usted está realmente dando una serie de datos con los que convivimos durante 3 meses, en los que se basan muchas cosas de la economía y luego me los cambia. Esto tiene que tener una repercusión. How is it possible that you are living with such a data that you are forecasting kind of development and then it suddenly changes and it happens on its own and it has no clue with the economy? Is it not any kind of fix and think that we can use? There is nothing that we can do about that? De verdad entendía la mitad de la pregunta, and I barely speak Spanish. I understood the first half of your question. Entendí únicamente la primera parte de la pregunta. Y la verdad es que es curioso que hay tantas agencias que monitorizan esto, pero no hay una central que nos ofrezca esta información con el banco central más importante en el mundo. De hecho, tenemos que recurrir al Banco de Canadá, incluso también de México, y otros vecinos tienen otras informaciones y hay tantas agencias y fuentes. Entonces es muy complicado poder tomar unas decisiones basadas en unas informaciones y esto implica más retos en este escenario para poder ser más eficientes y poder lograr de forma eficiente y rápida lo que queramos. Y entonces, cuando ya la información que tenemos ya nos ha causado el problema, quizá es demasiado tarde. Entiendo. Lo que intentaba preguntarte de manera quizá excesivamente extensa es, ¿no hay nadie que castigue esos datos erróneos? Is there anyone who will punish the wrong data that we're forecasting? No hay nadie, no hay una autoridad central para que puedan tomar medidas al respecto. Y además también tenemos unas elecciones que están a la vuelta de la esquina y hay muchos partidos que preferirían tener este tipo de información en la prensa y en las redes que antes de poder utilizar la información real. Y entonces muchas personas lo que piensan es que la información que tenemos no es correcta y esto no es el caso. Tendría que haber responsabilidad al respecto y deberían de haber algunas sanciones. En el caso de que existieran esas sanciones y que viéramos que después de las elecciones, porque antes desde luego no va a haber ningún cambio, ¿cuál sería el organismo que crees que debería implementar esas sanciones? In the weird scenario that after the elections, because I'm sure that before it would never happen, but in the weird scenario that there will exist an authority that will punish these kind of mistakes, who do you think that would be responsible to make that? Creo que en este contexto sería muy difícil implementar estos cambios. Quizás sería una organización internacional, pero al menos sí que espero que hay una especie de formación o de que el Congreso intervenga y sepa que está esta necesidad y que hay que responsabilizar a alguien de esto.
Esto como mínimo, porque los últimos años muchos datos han sido bastante contradictorios e incluso yo diría personalmente que incluso para mi país esto es bueno y necesitamos hacer esta investigación. Es muy difícil tomar medidas si ni siquiera podemos imaginar quién debería ser quien tomase esas medidas. Desde luego es muy complicado, pero dejando un poco esto aparte porque es un tema desde luego bastante complicado de abordar, me gustaría que nos dijeras un poco, Daniel, cuál es tu perspectiva sobre los próximos 6 meses en cuanto al movimiento de la economía en Estados Unidos. I know perfectly well that it's going to be very tough to determine who will be the authority that needs to work on this kind of punishment. But for sure, setting that aside, that I understand that is very difficult to forecast, how could that be? Would you mind to tell us what are you looking at in the next 6 months in terms of the evolution of the economy in the States? Estoy haciendo un seguimiento muy cercano de la aceleración en el círculo de concurso de acreedores. El hecho de que esto haya aumentado y se ha reducido el tamaño de las plantillas y todo el daño que esto está causando y que la inflación sigue siendo muy problemática a pesar de que los precios no vayan al alza ahora. Todos estos factores y situaciones que estoy viendo me preocupan porque ya estamos en una recesión y tendremos que pagar el precio a nivel social después de los resultados de las elecciones, porque muchísimas personas han perdido sus puestos de trabajo y esto es algo evidentemente muy personal. En un escenario en el que los precios se mantienen muy elevados y no soy optimista para los próximos 6 meses de la economía estadounidense. So, thinking a little bit about what the investors can do, pensando un poco en lo que podrían hacer los inversores, what's the trend that you're following right now? ¿Cuál es la tendencia que está siguiendo en términos de inversión? If you would have to make an investment in the next 6 months, what would be the trend that you will follow? Simplemente viendo el resultado de las elecciones en el resto del mundo y en la semana pasada hemos visto, por ejemplo, en Francia y en otros mercados con cierto riesgo, creo que esto se podía ser una señal de riesgo y de lo que puede ocurrir también en el mercado estadounidense. Y mientras que nos vamos acercando a las elecciones, creo que ahora es el momento de los inversores para mantenerse conservadores y gestionar bien sus carteras. En una situación complicada, Daniel, pero me gustaría hacerte una pregunta un poco más polémica quizás. Y es que escuchábamos hace pocas semanas a Ray Dalio hablando de esa polarización de la sociedad estadounidense en políticas económicas, en políticas sociales, en políticas fiscales y que realmente está generando un caldo de cultivo muy complejo, incluso, decía Ray Dalio, hasta para una guerra civil. I don't want to put you in a difficult situation, Daniel, but we have seen Ray Dalio talking about the polarized situation between different behaviors in the economy in the States. And he said that the population is getting really polarized and it could even cause a civil war. What do you think about that kind of declarations? Es muy difícil saber cuál es el resultado de forma tan extrema. Si echamos un vistazo a las estadísticas y a los sondeos, creo que nunca ha habido tanta infelicidad
en ambos aspectos y escenarios de la política estadounidense, y este escenario suele pasar en momentos de recesión. Y creo que tenemos que contemplar este tipo de escenarios y posibilidades porque impactan mucho a la economía y al mercado financiero. Así que, evidentemente, hay que ser adulto y moderado y maduro al respecto y tener estos debates, pero también tenemos que tener en cuenta la historia de Estados Unidos y ver lo que está ocurriendo en todo el mundo. No podemos ignorarlo, especialmente cuando nuestras fronteras están abiertas y tenemos únicamente ahora 4 meses hasta las elecciones. Daniel, sé que es un montón de preguntas y solamente quiero hacerte una última apreciación y me gustaría saber un poco qué crees que cambiaría si la administración en Estados Unidos cambiase en términos económicos. Ya hemos visto algunas de las declaraciones por parte de Trump que acaba de hacer estos días atrás, con declaraciones muy severas sobre la guerra de Ucrania y Rusia, sobre la inmigración. What would you think that would be the next scenario if the administration should change to Trump? Listening a little bit the last sentences that we have seen from Trump. Creo que tendríamos que apreciar que Donald Trump no es un presidente austero o común. Las imposiciones fiscales que puso cuando le estaba al orden del mandato van a mantenerse ahí. Y yo, de nuevo, diría que independientemente de que esté Biden, Trump o quien esté en la Casa Blanca, hay que tener un control del gasto del gobierno. Y eso es a lo que nos estamos adentrando y creo que es crucial para la salud fiscal de Estados Unidos. Y esto lo veremos luego también reflejado en las elecciones estadounidenses. Tenemos que asegurarnos de que esto se mantenga y de que las finanzas se mantengan sanas. Okay, thank you so much. It's been a pleasure. It's such an honor to have you here today. Muchísimas gracias, Daniel Di Martino, por acompañarnos hoy. Ha sido un auténtico placer. I hope to see you soon again. Thank you for being here. Bueno, pues nosotros seguimos y es que en el cierre de Wall Street esto no para. ¿Que con qué seguimos? Pues vamos a ver ese reloj, cuánto nos falta para el cierre de Wall Street, que tenemos pendiente ahora mismo en pantalla, esos 33 minutos con 48 segundos y donde vamos a ver los gráficos directamente de cómo se está comportando el mercado. Vamos a ver este Dow Jones de industriales, ya podemos pincharlo, compañeros, ahí lo tenemos, en velas de 5 minutos. De momento en velas de 5 minutos vemos que no ha habido grandes cambios. Vamos a ponerlo de nuevo en un día para poder ver exactamente el comportamiento. Ahora sí, ya veis cómo efectivamente tiene este impulso que ha ido subiendo poco a poco durante la sesión. Todavía tenemos 33 minutos de sesión en los que estamos cotizando en este momento en los 38.822. ¿Que cuánto ha subido? Pues un 0,70%, nada más y nada menos. Fenomenal, el Dow Jones recuperando esa fuerza que había perdido en sesiones atrás. Vamos a ir directamente con el S&P 500, que ahora sí, te os digo, está totalmente desaforado. Lo tenemos en 5.489, ha tocado 5.491 ha tocado, está en máximos en este momento y es que la complacencia en Estados Unidos es más que evidente. Podemos observar exactamente cómo se comporta el mercado y si además nos vamos al tecnológico, antes de cambiar de índice os diré que ha subido un 1,07 en este momento y vamos a ver el tecnológico, lo tenemos en una subida de un 1,51, totalmente desaforado, también máximos históricos, ahora mismo
19.974 cuando ha llegado a 19.992. Está absolutamente imparable el mercado en Estados Unidos. Esta semana atrás, que ha sido un poco de esa pequeña recogida, no así en el S&P 500 ni en el Nasdaq, sí lo ha sido en el Dow Jones, y como hemos visto esa relajación luego está subiendo. En este caso hemos visto, esta sería toda la relajación que hemos visto la semana pasada. Absolutamente increíble la complacencia en Estados Unidos de cómo se está comportando los mercados. Dicho lo cual, nos vamos a ir 2 minutitos a publicidad y venimos enseguida. Quietos aquí todo el mundo, porque vamos con el consultorio. ¿Qué es el consultorio? Pues es nuestro nuevo consultorio. Manita derecha, marcamos ese 609-075-552 con el 0034 o más 34 si es que nos enviáis la consulta desde fuera de España y nos hacéis un vídeo selfie. Nos preguntáis: hola Javier, hola, mira, me gustaría saber sobre Tesla, sobre Amazon, sobre Microsoft, sobre lo que queráis.